Buenas noches, amigos de la provincia Islay. Este es un programa creado por la Red de Salud Islay con el propósito de prevenir enfermedades y mantener una vida saludable y segura. El programa se denomina La Salud a su servicio. La semana que pasó ha sido considerada como la semana de la hipertensión arterial. Pero, ¿cómo se considera a la hipertensión arterial? Lo consideramos como un factor de riesgo que puede producir complicaciones cardiovasculares importantes. Es por ello que la comunidad internacional ha declarado la semana que pasó, como les he indicado, la semana de la hipertensión arterial, y ha designado el día 14 de mayo como el día central de esta semana, y que es con el objetivo de concientizar a la población, de sensibilizarla para que pueda acudir a los centros de salud a chequearse cada cierto tiempo. Pero, ¿qué sabemos nosotros de la hipertensión arterial? Usted, amable televidente, ¿podría indicarnos qué es la hipertensión arterial? Creo que algunos sí pueden saber lo que es, pero una gran mayoría creo que lo ignoramos. Para tratar de este tema hemos invitado esta noche al doctor Alberto Polanco, médico cirujano de profesión con estudios en salud pública. Actualmente se desempeña como jefe de la microred de Punta de Bombó. Lo tenemos aquí presente, le damos la bienvenida. Doctor Polanco, buenas noches. Muy buenas noches, señores televidentes, agradeciendo el espacio, para darles un conocimiento sobre esta enfermedad, ya que esta enfermedad, bastante tiempo, como dijo el señor periodista, desconocemos. Hay un gran porcentaje de que tienen esta enfermedad en nuestra población. Se dice que esta enfermedad, casi el 25% lo padece entre las edades de 40 a 65, y casi un 50% las personas mayores de 65 años. Tal es así que esta enfermedad se le denomina, esta es una enfermedad silenciosa, ¿no? La muerte silenciosa, el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría no da síntomas, es asintomática, ¿no? Entonces las cifras nos dicen que de cada 4 peruanos, uno es hipertenso, ¿no? O sea, cabe decir de que en nuestra gran población no sabemos si padecemos o no padecemos de esta enfermedad. Doctor, ya que usted ha dado un panorama genérico, permítame preguntarle a qué denominamos presión, ¿no?, arterial, y a qué hipertensión arterial. Pero antes me gustaría que nos defina qué es el corazón. Gracias por la pregunta. Este es un órgano noble que lo tenemos ubicado en la parte torácica superior del lado izquierdo, que tiene como función bombear la sangre del corazón hacia todas las células de nuestro organismo. Tenemos de repente unas presiones que muchas veces dicen, tengo la presión la baja o la alta. Entonces esas altas o bajas que da a conocer a veces el paciente, nosotros lo conocemos como en términos médicos una presión arterial sistólica. ¿Qué es una presión arterial sistólica? Es aquella que el corazón, cuando se contrae, expulsa la sangre hacia el organismo. ¿Y qué es la diástole? Es cuando el corazón se relaja para ser llenado de sangre. Entonces, decimos que la presión arterial, cuando está alta, es cuando los límites de la presión esta sobrepasan lo normal. A esto denominamos hipertensión arterial. Muy bien, la presión arterial lo puede padecer cualquier persona, ya sea un gordito, un delgado, ya sea un nervioso o un calmado, un joven o adulto. Esto se agrega también a la vida inadecuada. Hay, por ejemplo, mayor posibilidad de que la persona padezca de hipertensión, ¿no? La mayoría de guías describe de que si una presión está sobre los 140,
de la presión arterial sistólica, ya es hipertenso. Y también cuando la presión diastólica está mayor de 90, es una persona hipertensa. Entonces debe ya de recibir un tratamiento médico para disminuir la hipertensión arterial. Doctor, me parece bastante amplia su exposición y entendemos pues de que hay una, entre la, como me indicó la etapa donde sale la sangre con fuerza, la sistólica, ¿no? Y la diastólica, que es cuando recibe y lanza la sangre con fuerza, y las arterias que soportan es medido a través de esta presión arterial. Existe, creo, un protocolo que la Sociedad Europea de Cardiología ha creado, ¿no? Me gustaría saber cuáles son los valores límites como normales. Bien, contestando a esta pregunta, vamos a apreciar la siguiente figura de esta clasificación que da la Sociedad Europea de Cardiología. Bien, esta sociedad clasifica estas presiones como óptima a una presión arterial sistólica menor de 120 y una presión arterial diastólica menor de 80. Para esta sociedad también normal es de 120 a 129 la presión sistólica y la presión arterial diastólica de 80 a 84. Como normal alta toma como valores de 130 a 139 milímetros de mercurio la sistólica y de 85 a 89 la presión arterial diastólica en milímetros de mercurio. Ya lo considera como hipertensión grado 1 leve cuando la presión está en el rango de 140 a 159 la presión sistólica y de 90 a 99 la presión arterial diastólica. Y como grado 2 o con hipertensión arterial moderada lo consideran ya de 160 a 179 milímetros de mercurio la sistólica y la presión diastólica de 100 a 109. Ya lo consideran como una hipertensión arterial grave de grado 3, mayor de 180 la sistólica y mayor de 110 la diastólica. Doctor, pero hemos podido ver en algunos centros de salud que asisten pacientes que van con 120, 130, 100, hasta 140, y para ellos es una presión normal, según manifiestan, y consultándole a quien lo está atendiendo en ese momento, sea el enfermero o el profesional que esté de turno, nos responde que este paciente pues está acostumbrado a este tipo de presiones y que en él su funcionamiento es normal. ¿Qué es cierto hay en todo esto, doctor? Así es. Esto en su gran mayoría no dan sintomatología a lo que es la hipertensión alta. Por eso se le llama el asesino silencioso. No da síntomas en su gran mayoría. Pero, ¿qué está haciendo estas presiones cuando están elevadas en el organismo? Está siendo afectado muchas partes esenciales de nuestro organismo, como son la parte cerebral, la parte óptica, la parte cardíaca, la parte renal. Entonces, ya en estos casos, si bien es cierto, ya no se está observando, pero por dentro va a ser su daño. Entonces ya el tiempo de vida media o la expectativa de vida que va a tener este paciente va a ser menor que otro que no tenga la presión arterial alta. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Detectarlos tempranamente y darles el tratamiento adecuado y la orientación de repente, ¿no? de estos pacientitos para que de repente en el futuro tengan una mejor vida o calidad de vida mejor, ¿no? Ante esta situación, doctor, ¿me podría indicar en sí qué tipos creo que vendría a ser de hipertensión existen? Bien, hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Pero vamos a ver la parte etiológica, ¿no? En la parte etiológica la hipertensión arterial se puede clasificar como esencial que es el 90%, es la que no se conoce, ¿no? Y que necesita tratamiento de por vida, ¿no? Y hay otra presión arterial secundaria, la que sí conocemos, que es más o menos el 10%, ¿no? de este tipo de presión, donde es consecuencia de otra enfermedad, por ejemplo, del sistema endocrino, el hipertiroidismo, y a veces las partes renales, la vasoconstricción de arterias renales, tenemos también a veces
unas cosas, por ejemplo, el síndrome de Cushing, de repente una coartación de aorta, una enfermedad paratiroidea, una enfermedad renal crónica, una hipertensión inducida por fármacos, muchos que podemos determinar cuál es la etiología, ¿no? Eso lo llamamos enfermedad hipertensiva secundaria. Doctor, y en este tipo de hipertensiones que nos ha mencionado, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Bien, los factores de riesgo principalmente tenemos que ver a la parte genética. Papá, mamá o abuelitos que heredamos sus genes, entonces estamos predispuestos a tener esta enfermedad. Se está viendo que muchas veces el gran porcentaje en diferentes etapas de vida se está incrementando esta enfermedad. Ya se observa, ya vemos casos de hipertensión en niños, ¿no? Y también que antes estos casos no se veía antes, ¿no? De repente por otras condiciones, de repente de alimentos, nuestros niños ya están siendo obesos tempranamente y se expone a que se presente esta enfermedad, ¿no? Lo otro también es el sexo, ¿no? Es un factor de riesgo en los varones, especialmente cuando tienen la enfermedad en menores de 55 años. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. El tabaquismo, otras drogas también como el alcohol, ¿no? Las mismas drogas que utilizan de repente la cocaína. Entonces son factores de riesgo. Las dislipidemias también, el colesterol total, que a veces sobrepasa los 250 miligramos por decilitro. El colesterol que le llamamos malo, el de baja densidad, que le llamamos nosotros con el colesterol LDL, que están sobre los 155. Y cuando el colesterol bueno o el colesterol de alta densidad, HDL, es menor de 140. También tenemos que ver la obesidad abdominal. No es un factor de riesgo, por ejemplo, en los hombres, cuando el perímetro abdominal es mayor de 102 y en mujeres mayor de 88 centímetros, ¿no? Entonces, estos factores también puede ser la mala nutrición, ¿no? Ya como hemos indicado, porque si tenemos la mala nutrición, tenemos la enfermedad de la obesidad. Cuando el índice de masa corporal está sobre los 30, ¿no? kilogramos por metro cuadrado, entonces este predispone un factor de riesgo, ¿no? También predispone, como factor de riesgo, también tenemos a veces el estrés, ¿no? Tenemos el estrés de todos nosotros a veces en esta vida moderna, que lo consideramos como factor de riesgo, y también la raza negra también es un factor de riesgo. O sea, en sí existen estos factores de riesgo. Esta hipertensión arterial, ¿podemos detectarla a través de algunos síntomas? ¿Es factible eso? Como les decimos, esta enfermedad es el asesino silencioso, casi no hay sintomatología, pero sí cuando ya la presión está muy alta, nos da sintomatologías a veces como un dolor de cabeza intenso, occipital, cuando nosotros nos levantamos, tenemos mareos, nos suenan los oíditos, nosotros los llamamos acúfenos, tenemos dificultad a veces para mirar, ¿no? Tenemos palpitaciones a nivel del corazón, sentimos un dolor en el pecho, ¿no? Que se nos sube, ¿no? hacia arriba, como decimos, este dolor torácico, ¿no? Una sensación de palpitación. Muchas sintomatologías a veces refieren por la cantidad a veces de acuerdo a la medida que tenga la hipertensión, ¿no? A veces, como usted refirió en las primeras preguntas, uno tiene 140 y más de 160 y está tranquilo, pero otras personas con 160 ya están haciendo la enfermedad de repente de una urgencia hipertensiva, una hipertensión ya con mucho daño a veces, ¿no? Con pérdida de repente de conocimiento, ya con afección ya del órgano blando, de repente con una encefalopatía hipertensiva a nivel cerebral, ¿no? ¿Por qué es importante controlarse la presión arterial? Eso nos estará respondiendo el doctor Polanco en el próximo bloque. Entramos a unos comerciales y volvemos. El dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus transmitido por el zancudo de patas blancas que vive en aguas limpias y pica de día. El zancudo habita en el interior de las viviendas y sus alrededores. Por eso,
Lava y escobilla bien el tanque y depósitos de agua. Tápalos para evitar que se reproduzcan. Si no hay agua acumulada, el zancudo no podrá reproducirse. El embarazo es una etapa muy importante en la vida de una mujer. Por eso, desde el momento que se ausente la regla, deberás acudir a tu atención prenatal al centro de salud más cercano. Y así evitarás complicaciones en el periodo del embarazo. Por eso, cuando tengas dolores de cabeza, zumbido de oídos e hinchazón de pies, busca atención oportuna de inmediato. En el centro de salud te brindaremos la información necesaria para el cuidado de tu embarazo. Maternidad saludable, segura y voluntaria. Compromiso de todas y todos. Fue un mensaje del Ministerio de Salud. Nuestro reiterado saludo a las personas que recién nos empiezan a sintonizar. Este es el programa de la Red de Salud denominado La Salud a su Servicio. Bien, en esta segunda parte habíamos planteado por qué es importante controlarse la presión arterial. Además de esta pregunta, quiero formular también al doctor cuáles serían los métodos adecuados para este control de presión arterial. Ya, siguiendo con el programa, agradeciendo de nuevo la invitación. Bueno, cuando no controlamos nuestra presión arterial, ¿qué va a suceder? Va a suceder que acortamos la expectativa de vida. Si tenemos un buen control de la presión, vamos a reducir la morbilidad y la mortalidad cardiovascular, así como otras complicaciones que pueda dar a nivel renal, cerebral, ¿no? Y los métodos para tener una adecuada toma de presión se debe hacer cuando el paciente acude a un establecimiento de salud. Debe descansar por lo menos 5 a 10 minutos y tomarlo la presión con un tensiómetro que sobrepase el pliegue del codo 2 centímetros a 5 para que el profesional tome la presión arterial. Entonces, a veces sucede lo que llamamos nosotros el temor, la ansiedad, de repente de acudir a un establecimiento de salud y nuestros pacientitos comienzan a tener temor y miedo y comienzan a subir la presión arterial. Entonces, lo que nosotros llamamos el síndrome de la bata blanca, ¿no? Entonces, el temor que tenemos hacia nuestro médico que nos va a tomar la presión arterial. Entonces, ante esa duda a veces, nosotros tenemos métodos, por ejemplo, el Holter, lo que lo llamamos el mapa, ¿no? Lo que es el mapa es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Esto es durante las 24 horas. Durante las 24 horas de este aparatito va a tomar una presión media, que se dice la presión arterial sistólica de 125 milímetros de mercurio y de 80 milímetros de mercurio la diastólica. También hay otro método de lo que se llama AMPA. En los términos, las siglas nos describimos como la automedición de la presión arterial, donde el mismo paciente toma sus medidas de su presión arterial y tiene que tener una media, como se dice, de la presión arterial sistólica de 135 y una presión arterial diastólica de 85. ¿No? Y la otra presión es la que estábamos viendo al principio, la que es de la consulta, que debemos tener 140 la sistólica y 90 la diastólica. Doctor, dentro de esta metodología que usted está indicando, ¿en qué brazo es el correcto para tomarse esta presión? ¿Brazo derecho, brazo izquierdo? ¿Solamente en los brazos o hay alguna otra parte del cuerpo donde pueda tomarse esta presión arterial? Muy bien. De preferencia es en el brazo izquierdo, ¿no? De preferencia es en el brazo izquierdo. Pero cuando tomamos la primera vez la presión y una presión está elevada, tenemos que comprobar también en el otro brazo, o sea, sería en el brazo derecho. También se puede tomar a nivel de miembros inferiores la presión arterial, pero ya eso ya lo hace a nivel del especialista, el cardiólogo, ¿no? Ya sus parámetros, cuando hay enfermedades tipo coartación de la aorta, diferentes patologías, ya el especialista hace